¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como en muchas ocasiones en estos meses las miradas convergen hacia Olivos. Acaba de llegar Kicillof en un helicóptero. Está Alberto Fernández ya reunido con Rodríguez Larreta y los tres van a tomar decisiones que todos estamos aguardando en sus detalles. ¿Podrán los corredores salir nuevamente? Es una de las preguntas que se hacen. ¿Abrirán todos los comercios? ¿Estamos en condiciones de hacerlo? ¿De verdad? ¿O es por la presión social y política que los gobernantes tienen que dar este paso? ¿Están convencidos? Yo quiero hacer un acto de fe, pero no me gustaría pensar que nuevamente, como ocurrió con la ciudad de Buenos Aires hace un mes, se abre todo para después tener que cerrar. Es verdad que en muchos lugares ha sucedido y siempre tiene que ver con la presión de la derecha periodística y política, que no quiere, una cosa insólita, inadmisible, no ha querido saber demasiado con el tema del cierre de comercios y todo lo que hubo que hacer para salvar al mundo, para salvar a miles y miles, posiblemente millones de personas. Hoy tenemos a Bolsonaro todavía con coronavirus. Se hizo un nuevo chequeo, sigue con coronavirus. El segundo. Y ahora se tiene que hacer otro en los próximos días. Bolsonaro, que viene a ser el símbolo de esa manera tan tonta, tan torpe de manejarse de algunos hombres de gobierno, ya tiene casi 2 millones de contagiados. Le faltan 20, 30 mil para llegar a ser 2 millones. Ha pasado los 75.000 muertos. Personas que murieron en su gran mayoría por las medidas que no adoptó Bolsonaro. Personas que no murieron en la Argentina, donde pudieron caer en esa desgracia familiar, más de 15.000 personas, tema que no sucedió aquí justamente por las medidas que se adoptaron. Pero parece que los locos se parecen. Esta gente va dándose la mano y dicen las mismas sandeces. Entonces, si Bolsonaro dice lo que dice, es natural que lo diga Trump. Si lo dice Trump, es lógico que lo piense Macri, que lo piense Piñera, que lo digan en muchos lugares de esta América Latina, donde la voz cantante la llevan personajes como Bolsonaro y Macri. Si nos vamos a España, es lógico que Vox piense lo que piensa Le Pen en Francia, y así sucesivamente. Pues si tenemos eso en quienes gobiernan, en quienes tienen ciertas responsabilidades, ¿por qué sería opinable que la gente pueda comportarse de una manera distinta cuando están enloquecidos por esos medios de comunicación y por ese posicionamiento de derecha? Entonces, los locos funcionan igual en el Obelisco o en otros lugares de la Argentina como en la Puerta del Sol o en otros lugares de España. Y lo vemos. Te veo que estás con la mascarilla. Con el bozal. ¿Por qué estamos en el verano del 2020 como si estuviéramos en una película de terror? Pero si estáis aquí manifestando como... No, pero llevan la mascarilla, llevan la mascarilla. ¿Por qué has venido 27 años sin mascarilla? No está a favor del uso de barbijo. Claro que no, claro que no. No existe un contagio como te lo quieren plantear. Ya está científicamente comprobado de que el barbijo hace daño. Y están en YouTube, ¿Te has enterado que los muertos acabaron el mes de mayo? Hostia, gracias por decirlo, la verdad no me había acabado. ¿No lo sabías? Sí lo sabes. Sí lo sé. Entonces, ¿por qué están hablando de epidemia cuando ya no hay muertos? ¿Y dónde están las nóminas de muertos? Cualquier persona que se muere le ponen que muere del virus chino. ¿Dónde está la gente? No ha habido autopsia. Sí que ha habido autopsia. ¿Sabes que la autopsia es la prueba de un crimen? Sí que ha habido autopsia, se han dicho No ha en habido junio. autopsia. ¿Has visto aquí alguna autopsia? Se han hecho en Italia. Se han hecho en Italia, querida, que no te enteras, que te crees todo. El Ministerio de Salud de Italia hizo autopsia a los cadáveres desoyéndola a la OMS, que exigía que no se le hiciera cadáveres. ¿Eres o tonta o eres un agente del nuevo orden mundial para querer destruirnos? Y esto es un nuevo orden mundial. Este gobierno es un lacayo de las Naciones Unidas y responde al nuevo orden mundial. ¿Te crees esta pandemia? ¿Te crees esta farsa? Me creo esta farsa, Rafa. ¿Te crees esta farsa? Vale. ¿Cuántos muertos hay desde hace un mes? Los números de muertes no tienen lógica. La gente que ha muerto el 80% en residencias de ancianos. Y porque les han metido una inyección para matarnos. El plan es vacunarnos para matarnos. ¡La vacuna! ¡Métansela en el orto! Esto ha sido un asesinato por la OMS. Que se empieza a dejar de ser una sola visión que la de la OMS, que está equivocada, ¿entienden, gente? Lo grave es que esta demencia terminan pagándola muchas personas que entregan su vida o que lo pasan muy mal, porque una de las cosas
tremendas que sucede con el coronavirus es que la gente habla del número de muertes y no de lo que se padece, de lo que se sufre. Usted, como quien le habla, ya tendrá personas que han sido víctimas del coronavirus. Algunos ni lo notan, no lo pasan mal, pero muchísimos no pueden respirar, sienten que se mueren, tienen dolores, estar todo el tiempo atado a un respirador para que su vida pueda parecerse un poco a lo normal. Y las secuelas que quedan y el temor que queda. Esto no es un juego. No obstante, estas personas ahí en Puerta del Sol o donde sea, o acá en el Obelisco, repiten lo que los medios, ciertos economistas les hacen decir, en algo que ya se sale totalmente de cauce, que mentalmente no se puede aceptar en el comportamiento de la gente. Y que además, cuando se dice que toma a todos y que empobrece a todos, hay que decir que no es tan así. Miren lo que sucede en Nueva York. Hay gente en todo Estados Unidos y también en Europa sucede, pero vamos a tomar hoy el estado de Nueva York. Gente que se ha enriquecido mucho más todavía de lo que era antes, de lo que era entonces, cuando la vida era normal. Lea esto, en el cual queda muy claro que los ricos han aumentado un 77%, no, 77.000 millones de dólares, su riqueza en apenas 3 meses. 3 multimillonarios, Michael Bloomberg, Julia Koch y Stephen Schwarzman, vieron crecer su riqueza de una manera espectacular. Más de un cuarto creció esa riqueza. Y mientras tanto, 2.594.000 de los residentes del Estado perdieron sus empleos. 387.000 se enfermaron con el virus y 31.000 murieron a causa de ese virus. Esta es la realidad de lo que sucede. Porque en lo que castiga a los pobres es en dónde están los más afectados y los que más mueren, como muy bien lo señala Bernardo Klichberg, felizmente reaparecido en un reportaje muy importante que le han hecho en estas horas. Y el primer mito que quiero derrumbar, esto de que la pandemia nos afecta a todos, esto de que nos afecta a todos, da la impresión de que nos afecta a todos por igual. No, en este mundo los grados de vulnerabilidad a la pandemia son diferentes. Todos están afectados, todos corren riesgos desde ya. Pero concretamente los infectados y los que pagan con su vida en la pandemia, cuando se va a las cifras, yo toda mi vida he estado basado en cifras, son muy diferentes en los diferentes grupos sociales. El porcentaje de los pobres y negros, por ejemplo, que en Estados Unidos son víctimas del coronavirus, mucho más alto que el de las clases más acomodadas. Siempre pasa lo mismo. Qué tristeza que da, ¿no? Lo señala muy bien Bernardo Klichberg. Lo van a escuchar usted con el asombroso dato de que siendo el 13% de la población, el 30% de los afectados, de los muertos por el coronavirus, pertenecen a la comunidad negra de ese país. En Estados Unidos, mientras que la población negra representa el 13% de la población total de Estados Unidos, representa más de la tercera parte de todos los infectados y más aún de las víctimas fatales, mientras que los latinos representan el 18% de la población, representan más del 36% de las cifras de afectados. Lo mismo sucede en la India. Ya los porcentajes de enfermos y de víctimas fatales son totalmente distintos en los slums de New Delhi, en los barrios ricos. Naturalmente, frente a este panorama que presenta Bernardo Klichberg, en una nota que vale la pena buscar seguramente en YouTube, porque nos enseña, como siempre, a pensar lo único que puede salvar a la gente. Bueno, esto es lo habitual. Es el Estado presente. Escuchémoslo decir esto para después ir a lo que es el Estado en la Argentina, cuando el ministro Guzmán comienza efectivamente, podemos unirlo a Klichberg y a Guzmán hablando del Estado. La pandemia atropella especialmente a los más pobres. Si hay Estados que los protejan, si hay políticas que los protejan, si hay respuestas basadas en la ciencia y si hay precondiciones favorables, potenciadas por todo eso, los impactos... De que la recuperación no va a venir dada por generar señales,
Obviamente que el Estado, en un contexto post-pandemia en el cual va a haber todavía incertidumbre importante en el mundo, porque hay contratos que se rompen, hay un montón de inconsistencias que resolver en Argentina y en el mundo, el Estado va a tener que tener un rol muy importante, tanto desde el empujar condiciones favorables hacia la producción, como en impulsar la demanda agregada. Es tan claro, tan evidente que las cosas son así, que a veces cuesta entender por qué tanto egoísmo, por qué no aceptar esa presencia siempre tibia del Estado en la vida de los sectores medios y los más vulnerables. Los más ricos quizás no necesitan del Estado, aunque lo usan, pero no necesitan, o ellos creen que no necesitan. El Estado está siempre presente. Por eso es que hay que ayudarlo. En tiempos como este de la pandemia maldita que se abatió sobre toda la humanidad y que, por supuesto, también convirtió en víctima a la República Argentina. Y entonces, cuando el mundo todo habla de impuestos a los más ricos, de generar un ingreso que tiene que salir de algún lado, ¿qué le van a sacar a los pobres? Vamos a ir a Bangladesh a quitarles dinero a quienes están en $1 por día. Vamos a ir al África, vamos a venir a América Latina, donde más del 50% de la gente vuelve a ser pobre a raíz de la presencia otra vez del neoliberalismo y de esta presencia del coronavirus. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ir a los que más tienen. Los que más tienen deben desprenderse de una partecita así de su fortuna. Muchos de ellos están de acuerdo, pero aquí en la Argentina no. Acá hay que luchar. Por eso vale la pena decir que el gobierno va a insistir con el impuesto a la riqueza y tenemos que decir enhorabuena que lo haga y que no se baje de esa decisión que había anunciado y que en algún momento pareció enfriarse, como que si la batalla contra el poder real, que sale a defender a los 11.000 ricos que tienen fortunas que deberían pagar un impuesto una vez por la pandemia, no se hubiera podido, pero da la impresión de que reaparece el tema del impuesto a la riqueza. Creo que en este momento quienes tienen la mayor posibilidad de contribuir, es razonable que eso se haga. Y esta es una agenda que, bueno, el Congreso eventualmente volverá a mover. ¿Es verdad que ustedes pidieron que no se avance con el impuesto a las grandes fortunas para que eso no afecte el canje de la deuda? No, eso no es verdad y además no hay ninguna relación. Claro, los acreedores al revés verían bien que ustedes recauden en términos de sostenibilidad fiscal, ¿no?, del futuro. Bueno, pero igual esto es una contribución de una vez, que es para lidiar con un problema concreto de financiamiento de la economía argentina en el contexto de la pandemia. Por eso no me explico por eso no me explico la parálisis, porque si falta financiamiento y ustedes mismos admiten que la emisión tiene un límite, sería algo cantado que hace falta que los que más tienen pongan, y 3 meses y medio después no hay proyecto. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber proyecto. Sí, será muy importante que no se pierda también esa batalla, que efectivamente vayan al hueso en algo que tiene que ver con una posibilidad de recaudar $3.000 millones, no es poco dinero para los tiempos que corren. Pero el establishment, ¿a qué juega? A decir que esto va a contramano del mundo, que no se hace en ninguna parte, es mentira. Mentira como con un rápido informe, un pequeño tramo de un informe de sobredosis, podemos presentarles y demostrar que no es como ellos dicen. ¿En qué otras partes del mundo se pensó esto en esta época de pandemia? En ningún lugar del mundo en serio se está pensando en subir impuestos, como es el caso de Argentina. Es una cosa ridícula. Les proponemos, para equilibrar la balanza, una tasa COVID, un aumento de un 1,5 puntos a quienes declaran más de 1 millón de euros en el impuesto de patrimonio. Es un disparate más propio de la demagogia. No existe en ningún lugar del mundo. Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Yo creo que no hay ningún ejemplo de ningún país que se le ocurra que es una buena idea aumentar impostos. Que é a questão da taxação das grandes fortunas, que são aqueles que estão no topo da pirâmide, são os bilionários que podem contribuir efetivamente para minimizar o sofrimento do povo brasileiro. La idea de aumentar impuestos nos parece una mala idea, es contrario a lo que se está haciendo acá y en el mundo entero. El gobierno considera implementar un impuesto solidario a los más ricos del país. Que haya una real solidaridad de todos los peruanos. Y hay peruanos que pueden apoyar
arresto de sus connacionales. El aumento de impuestos es contrario a lo que se está haciendo acá y en el mundo entero. Guzmán habló de la deuda también con Alejandro Berkovich en un programa desde ya muy, pero muy valioso. Habló de la deuda, de cómo se va a pagar, de que la Argentina ya estableció la oferta, puso las cartas sobre la mesa y dijo, señores, esto es lo que hay. Algunos lo quieren tomar, muchos, otros se han resistido, pero finalmente da la sensación de que van a tener que aceptarlo. Y si no es así, bueno, mala suerte. Es hasta aquí hasta donde puede llegar la Argentina. Lo dice Guzmán, que tiene, por supuesto, muchísima gente de adentro que por envidia, porque ocupó cargos en los cuales no se pudo precisamente lucir, porque tienen que ver con el daño neoliberal que padeció el país en los últimos 4 años hasta diciembre, le juega permanentemente en contra. Hay que pensar que el gobierno, a lo mejor a usted y a nosotros los tiene de su lado, porque entendemos que si se paga la deuda como quieren los bonistas, la gente de afuera, o como pretenden los cipayos de adentro, va a quedar una situación tremenda para la Argentina en lo inmediato, además, justamente en el año en el que hay que salir del tema de la pandemia de la mejor manera que resulte posible. Escuchemos a Guzmán y cotejémoslo con Melconian, que viene a ser una especie de representante de esa gente que no ha parado de atacarlo a Guzmán sin saber muy bien qué es lo que se está discutiendo, o en todo caso, sabiendo que lo que ocurre es que están jugando al póker y que por ahí el gobierno argentino dice tengo tanto cuando había un poco más, empezó en 40, está en 53. Ahora sí, le creo al gobierno que no hay más que eso. Una carga de deuda que el país no puede sostener, una carga de deuda que fuerce al país a no tener las condiciones para invertir en todo aquello que tiene que invertir para el desarrollo, la salud, la educación, la ciencia, obviamente que afecta a las oportunidades de nuestra población, a la pobreza, a la desigualdad, al tipo de país en el que vivimos. Los procesos de endeudamiento que terminan mal son obviamente tóxicos. Y eso es algo que Argentina está buscando hoy resolver y que tiene que resolver de una vez y para siempre. Ya son muchas veces las que nos ha pasado de caer en situaciones en las cuales la deuda socava el futuro de la gente que vive en nuestro país. Pero yo no voy a ir a hacer en el mundo el show de los Stiglitz que juegan para ellos, no para el país. Yo estoy acá en la Argentina y juego para la Argentina. Entonces, diciendo, mire muchachos, esto no se puede pagar. Mire muchachos, yo soy capitalista occidental, pero ustedes son corresponsables de esto. Ahora, vos venís, tesis de Columbia, no nos uses a nosotros como país de conejito de la India, pero el representante de eso, o el que da las órdenes, es el presidente. Entonces vos me decís, ¿qué quiero yo arreglar bajo esta modalidad? ¿Por qué? Porque nos tenemos que insertar en el mundo. Siempre el mismo cuento, Melconian. Además le queda mal porque Melconian es más vivo que los otros. Sabe que uno advierte a qué está jugando. Cuando dice Stiglitz, ¿qué viene Stiglitz? Yo defiendo a la Argentina. Mentira. Lamentablemente, no me gusta la palabra. Pero no está diciendo la verdad. Si la otra vez, cuando hubo problemas con los bonistas, él tenía bonos extranjeros que quería cobrar. Y también estaba presionando al Estado de la Argentina. Stiglitz no tenía bonos de la Argentina. No está en ese juego. Melconian sí. Melconian y sus clientes. ¿Cuántos de los clientes de Melconian tienen bonos ahora que quieren cobrar? Como el diario Clarín en la Argentina. Son muchísimos los argentinos de adentro que dicen, a mí me importa la Argentina, yo soy un patriota, viva la patria, viva Vicentín, viva Clarín, viva Techín. Sí, juegan a eso, pero finalmente están en contra del interés de todos los argentinos. Solo son parte del interés de unos pocos. Esto es lo que hay que entender, por lo menos nosotros pretendemos que sea así. Guzmán con su perfil bajo, con su evidente calidad humana, pero también con su sagacidad y su viejo conocimiento de este tema que le dio prestigio internacional antes de estar en la Argentina. Y sin bonos en la mano juega para la Argentina. Juega para lo que evidentemente están intentando hacer de la mano de Alberto Fernández y de otras personas que harán alguna base de opinión. Melconian juega para otros, de adentro y de afuera. Jugando para los de adentro, juega también para los de afuera. Por eso dice que me vienen con Stiglitz.
Stiglitz, yo juego para la Argentina. ¿Para cuál Argentina? Sí, es verdad. Para una parte de la camiseta argentina, para los que se ponen la camiseta del éxito económico permanente, así eso le cueste mucho dolor a la gente. Sepamos que esto ocurre y que esto es parte de la confrontación y que tenemos que estar muy atentos en el trabajo de ciudadanos, sabiendo quién es quién, sabiendo qué es lo que quiere Guzmán y qué es lo que defiende Guzmán y quién es quien ha sido Melconian y a qué responde Melconian, a qué clientela. La clientela de Guzmán somos nosotros. Los que estamos pendientes de Guzmán somos los sectores que queremos que a la Argentina, de los sectores medios y los más vulnerables, les vaya un poco mejor. Los que decimos está muy bien luchar por no pagar hasta el año que viene, por lo menos, que corra todo este año y que no cobren un peso. Eso está queriendo la Argentina. Y que de cada $100 cobren 53. A mí me parece que está muy bien. ¿Usted qué cree que haría Melconian con un bono de $100 que es propio, que es de él? Él se diría a sí mismo, bueno, lo voy a pensar mejor, en vez de 100 voy a cobrar 53. No, hay que pelear para eso. Hay que estar de este lado del mostrador, porque de aquel, del lado del mostrador de los medios de comunicación que insólitamente tienen bonos, de tantos argentinos que tienen bonos, del lado Melconian del mostrador, están peleando por otra cosa. Lo que hace Guzmán es estar defendiendo el interés de la Argentina. Y lo tiene que hacer en medio de la persecución, de la ironía, de está fracasando, está ofreciendo más. Vivo del año cero va a ser finalmente considerado Guzmán si las cosas salen en $53. Y si no salen así, será un hombre responsable de no pagar con la sangre de los argentinos lo que quieren cobrar, los cipayos y los buitres de afuera. Es dura la pelea y estamos en los días decisivos y por lo tanto hay que tomar nota de todo esto y apasionarse con el tema. La deuda no es una cosa que sucede en la Casa Rosada o en Olivos, en una discusión, en una oficina que uno no puede imaginar nada. Tiene que ver con otras cosas. Bueno, hoy hace 10 años, y esto es grato recordarlo, que existe el matrimonio igualitario en la Argentina. El estado de bienestar que hubo hasta el 2015 no solamente dio bienestar en términos económicos, sino que también fue una etapa de gran creación de derechos. Vamos a recordar la votación hace 10 años. Hoy a la mañana el mundo empezaba a ser más vivible. El mundo era un poco mejor, porque se reconocía el derecho del matrimonio igualitario. Parece mentira que esto haya transcurrido ya 10 años atrás y que ya sea tan parte de nuestra vida, de nuestra cultura, porque primero, antes que la cultura, están los derechos. Esa es la votación. 33-27. Fue muy, pero muy dura la pelea. Y después vino Cristina Fernández de Kirchner para promulgar aquella ley en medio de lo que ya era una realidad de la que transcurrió una década, nada menos. En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27 en contra. Yo creo que estas cuestiones que tienen que ver con la condición humana, estas cosas que tienen que ver con la aspiración a la igualdad que toda sociedad debe tener, son cosas que no nos pueden dividir, son cosas que al contrario nos deben unir. Hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada. Esto generó mucha felicidad. Había gente que venía años luchando. Hacía 30 años, por ejemplo, que Alejandro Vanelli vivía con su pareja Ernesto Arrece la historia de su amor. Pero no podían casarse, no tenían manera de hacerlo. Esta ley fue lo que habilitó. Por eso pensamos que hablar con Alejandro Vanelli y evocar lo que sucedía hace 10 años, aunque sea 2 palabras, para marcar a quienes hizo muy feliz aquella ley que costó sangre, sudor y lágrimas. Que nos otorgue un derecho que un Estado te lo reconozca, para nosotros es inolvidable. Pensamos que hubiera pasado en estos últimos 4 años del gobierno de Macri con una ley así que ellos en su momento no apoyaron. No hubiera salido. Seguimos agradecidos a Cristina que la promulgó y a Néstor que la votó y a todos los que la apoyaron. Para nosotros creo que fue un comienzo de una nueva Argentina y aparte fuimos pioneros en el mundo. Sé que para nosotros es un recuerdo imborrable. Así es, así como lo dice
Alejandro Vanelli. Pero pasaban cosas, algunas desopilantes y otras muy dolorosas en aquella época. Por ejemplo, la después vicepresidenta Gabriela Michetti no sabía muy bien cómo expresar, quería entrar en el tema, pero fíjese, el aspecto cultural que la dominaba, no se animaba a decir las cosas por derecha como correspondía. Bueno, por derecha sí, pero no lo que ella tenía en su corazón, pero no sabía decirlo porque culturalmente había trabas, muchas trabas en esa época. En mi grupo de pertenencia, en mi grupo de amigos, tengo, obviamente, como todos, nuestros amigos que tienen que han decidido conformar su vida a través de la elección de convivir o de tener su pareja homosexual. Yo en mi grupo de pertenencia, en mi grupo de amigos, tengo, obviamente, como todos, nuestros amigos... Las situaciones que vivía Michetti podrían ser tolerables porque era un poco víctima de todo un estado cultural que se da. Puede pasar. Pero en ese tiempo hubo alguna cosa monstruosa. En la mesa de la señora Legrand se le preguntó a Roberto Piazza por lo peor que puede ocurrir, y esto es... de la época, del año 2010 también, de hace 10 años. Se podía pensar de esta forma. Justamente una señora que por una cuestión familiar debía recorrer un camino completamente distinto. Entonces, lo que le preguntaba a Roberto Piazza debe ser una de las bofetadas más injustas y más infames y monstruosas que una persona le haya dado a un invitado a su casa, entendiendo que la mesa es un poco su casa. A ver si se acuerda de esto. Mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? No, ¿Su hijo? no, eso es una perversión. Claro, la perversión es eso sí, con una predisposición hacia el hombre, hacia el masculino. No, eso es en el caso que yo sea un perverso o un psicópata. Mira, te voy a hacer una pregunta. La cara de Piazza era demostrativa de lo que estaba sintiendo en ese momento, porque además él tenía la impotencia de saber algo que debía contener a la señora Legrand para cometer esa enorme injusticia, que no solamente tenía que ver con Piazza, sino con toda una inmensa lucha por la adopción. Es bueno que podamos instalarnos 10 años atrás para saber cuánto hemos ganado, que pese a todo y a cada crítica que le podamos hacer al mundo, hay cosas que son mucho mejores que antes. Mire, hoy el PRO sacó algo que es propio de ese movimiento político, que puede mentir en la cara, que tiene un nivel de cinismo y de hipocresía que supera todo lo que uno más o menos conoce de cerca. No se puede creer, el PRO se adjudica esto, que fue una lucha a brazo partido contra gente que pensaba de la manera que acabamos de ver. Este es el tuit del PRO de hoy, diciendo que Mauricio Macri fue poco menos que un baluarte de estas conquistas. Y mientras yo leía esto, y usted lo está haciendo seguramente en este momento, me preguntaba, ¿cómo se animan? ¿Qué coraje tienen? Miren quiénes hablan de este tema. Es bueno recordar esta fotografía. Estos son los votantes de los 27, 33 a 27. Estos son integrantes del PRO que votaron en contra. ¿Cómo pueden atribuirse entonces que ellos fueron el alma mater de esa maravillosa conquista que se dio la Argentina, creadora de derechos de esos años, con todo lo que hubo que pelear con la Iglesia, con los medios de comunicación, con el diario La Nación, con las notas increíbles que sacaban propias del Neandertal en el diario La Nación? Toda esa pelea, y ellos ahora salen 10 años después a tratar de sacar ventaja y poner un tuit. Nosotros hicimos posible todo esto. Hay que tener un caradurismo que supera absolutamente todo. Vieron la foto, me imagino, y ahora los quiero invitar a ver la tapa de un diario en la cual Macri hablaba de lo que es la homosexualidad. Él siempre lo vio como una enfermedad, y enfermos que se casaran, por supuesto, que no le gustaban, por más que no se hubiese animado en un tiempos electorales en los cuales él quería caminar hacia nuevamente ser jefe de gobierno o presidente, nada menos en aquella época, él trataba de ver, como hacen ellos,
qué podía ocurrir si apelaba un fallo de un juez que finalmente ni se cumplió en los términos que correspondía y que hubo que luchar muchísimo. Y por eso es que se atribuyen una tarea tan importante. Mire esta tapa de página 12. Es una enfermedad la homosexualidad. Así lo ve él. Entonces, ¿qué vienen ahora a decir que ellos fueron los luchadores? Les voy a mostrar algo más. Acá tengo lo que él decía, una broma que se permitía en Canal 13. Mire esto, ahí con pose. De maricón durante 5 años, lo acusé de maricón durante 5 años, que estaba en la cancha chica, se mandó a la cancha grande. A mí no me acusó de eso para incorporarme. Igual no es una acusación, digo, por el matrimonio igualitario también Claro. Eso lo jefe de perdió la línea. Perdió la línea con lo de maricón, porque no es una acusación. Bueno, decía cariñosamente. Justamente un hombre que lo que dice justamente quien aprueba el matrimonio igualitario. El señor que lo acusé de... Somos mejores. Al otro día de votar el matrimonio igualitario, me acuerdo haber empezado un programa diciendo: hoy somos mejores. Humanamente hemos dado un paso gigantesco en el que todos estamos involucrados, aún esa gente que ha sido capaz de jugar en contra. Pero me indignó tanto hoy ver ese tuit del PRO, porque digo, hay que tener un cierto coraje, aunque la palabra es tan linda para expresarla en otros contenidos, para lanzarse a decir lo que ellos fueron capaces en esta jornada, adalides del matrimonio igualitario. ¿Usted lo puede creer? Habráse visto, como decía una tía. Mire a Mauricio Macri conversando con Matías Martín, cómo lo desnuda Matías, cómo da vueltas. Hablaba de una forma de respeto, pero el matrimonio, hasta que lo iba apurando Matías, y poco menos que no tenía más remedio que ceder. Pero él hablaba de otro tipo de vínculo, quería otro tipo de realidad, no el reconocimiento legal que significa el matrimonio igualitario. ¿Sí o no? Me parece que es un tema que no da para ambigüedades. ¿Estás a favor o en contra, digamos? Y nunca vi una postura más ambigua que la tuya, digamos. Yo estoy a favor de la igualdad de derechos. Estoy a favor de que el Congreso, una vez por todas, deje el matrimonio acá para los heterosexuales, pero cree una figura, llamémosla unión conyugal, unión civil plena, como quiera, en el cual matrimonio, la ley de matrimonio. El señor tenga la absoluta posibilidad de que si convive durante muchos años una persona, tiene la posibilidad de que el Estado ampare sus derechos. Hoy no la tiene, es una locura. Yo digo, eso es lo que yo estoy a favor, igualdad de derechos. Entonces, si hay gente que dice no. No me queda claro igual lo que estás diciendo. O sea, ¿estás de acuerdo o no con el matrimonio homosexual? Sí. Así son las cosas, eso no se puede negar. Esto es lo que verdaderamente pensaba, que era una enfermedad, que podían tener algún reconocimiento, o sea, que vivían juntos, respetarles algo, pero matrimonio igualitario no, como bien lo apuraba nuestro colega Matías Martín. Y esta es la historia. Entonces, después de votar en contra 27 de ellos, después de pronunciarse de la manera que hicieron sus voceros, como la señora que decía: estos degenerados que además se quieren casar, ¿cómo podrían tener hijos adoptivos? Después de ver las tribulaciones que el tema les provocaba, animarse a poner el tuit que pusieron hoy es parte del ADN del PRO. No importa mentir, porque como lo vamos a decir en más lugares que tienen más prensa, y como lo decimos en los factores de poder, finalmente parecerá que sí. Y alguien mañana, leyendo Clarín o leyendo Nación, pues decir: mirá vos, era el PRO el que había hecho lo del matrimonio igualitario. Por favor. Amigos, gracias a Mariano Perrino y su cámara y su esfuerzo, a todos los cámaras en realidad, a Leandro Gabriele, a Juan Manuel García, Julián Capazo y Anabela Sánchez en la producción. Nos reencontramos mañana, ahora Pablo Dugal. Mañana, si Dios quiere, aquí estaremos nuevamente.